Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Muy buenos días, estudiantes del tercero y cuarto grado de secundaria. Soy el profesor Joel Ovalle, quien cada semana viene compartiendo experiencias de aprendizaje con ustedes. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación y su importante iniciativa Aprendo en Casa, programa radial que se viene desarrollando cada semana dirigido a todos los estudiantes del país y de manera especial a los estudiantes de secundaria tutorial, de secundaria con residencia estudiantil y de secundaria con alternancia, todas en el ámbito rural. Estimados estudiantes, ya sabes que este tiempo que estás pasando en casa es una gran oportunidad para seguir aprendiendo. Estimados padres y madres, su labor es de suma importancia para aprovechar al máximo esta emisión radial. Por ello, te invitamos a participar junto a tus hijos porque ellos necesitan de tu ayuda para lograr aprendizajes en cada sesión. Estimado docente, es importante que sigas también la secuencia de la clase radial para que puedas apoyar el trabajo de tu estudiante. Recuerda que tu labor en estas sesiones es aclarar conceptos con ellos y profundizar los temas que estamos tratando. La educación no puede parar, tenemos que seguir aprendiendo. El día de hoy estamos concluyendo nuestra experiencia de aprendizaje cuyo título es Investigamos las prácticas culturales para promover una ciudadanía responsable. El producto que vas a presentar a fines de este mes, estimado estudiante, es realizar un reporte de prácticas culturales para el ejercicio de una ciudadanía responsable en tu comunidad. Por tanto, es muy importante que prestes toda tu atención a la sesión que hoy vamos a desarrollar porque nos va a ayudar a dar insumos para hacer ese reporte. Bien amigos, antes de iniciar las actividades, te recomendamos lo siguiente. En esta sesión vas a tener siempre tu cuaderno de apuntes y debes estar acompañado de alguien para que puedas dialogar acerca de las preguntas que se te hacen. ¿Ya? Entonces, coordina con ellos, con los miembros de tu familia para que no haya ninguna interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Estimados estudiantes, la semana pasada, en el área de comunicación, has aprendido a obtener información de las prácticas culturales para un ejercicio ciudadano responsable. Lo has adquirido a través de entrevistas. Es necesario ahora sistematizar esa información que has recogido. Es así que el día de hoy tenemos como propósito de aprendizaje recuperar información referida a la ficha técnica y escribir de forma reflexiva fichas técnicas con información de prácticas culturales de la comunidad, respetando su estructura y sus características. Para lograr este propósito, vamos a realizar dos actividades. Primero, conoceremos sobre la ficha técnica, sus características y estructura. Segundo, vas a elaborar fichas técnicas. Bien, esperando que ya contamos con todas las condiciones necesarias, empecemos con nuestras actividades. Estimados estudiantes del tercero y cuarto grado, es muy probable que durante tu experiencia en las aulas, ya sea en el nivel primaria o secundaria, alguna vez has elaborado una ficha. Quizás fue una ficha de resumen
una ficha de comentario o una ficha bibliográfica. Pero también es posible que no hayas escuchado acerca de una ficha técnica, ¿verdad? Teniendo esa referencia, te invito a reflexionar. ¿Por qué crees que una ficha técnica no es muy conocido por nosotros? ¿Por qué crees que una ficha técnica no es muy conocida? Bien, esa respuesta que tienes, estimado estudiante, se convierte en una hipótesis que en el transcurso de la sesión lo vamos a comprobar, ¿sí? Entonces, ¿qué es una ficha técnica? Una ficha técnica es un documento en el que se detallan las características o funciones de un determinado servicio, objeto, producto o proceso. Funciona como una herramienta para transmitir información relevante sobre un tema específico. Contiene información resumida y de utilidad que varía según la finalidad y tipo de ficha. Existen fichas técnicas de alimentos, de medicamentos, de películas, de países, de personas, entre otras. Como ves, entre estas variedades, para este caso vas a emplear la ficha técnica como una herramienta para dar a conocer acerca de las prácticas culturales de tu comunidad. Esta información lo has recogido mediante las entrevistas que hiciste y de los libros que has investigado. Es importante, estimado estudiante, que esta ficha técnica contenga información fidedigna que aporte datos claros y exactos. Puede contar con datos variados. Esta ficha puede tener datos estadísticos, puede tener fechas, debe tener descripciones y, en resumen, presentar información que creas tú conveniente sobre la práctica cultural que has recogido a través de entrevistas. Recuerda, amigos estudiantes, que en este mes estás realizando una investigación acerca de cómo en nuestra comunidad se viene practicando una cultura donde se ejerce una ciudadanía responsable. Has recogido información a través de entrevistas. Ahora, también te invito a que revises tus apuntes de las sesiones de las otras áreas curriculares que durante la semana pasada te han venido dando información acerca de cómo estas prácticas culturales están orientadas al buen vivir con la naturaleza y con el otro. Las anotaciones del área de ciencia y tecnología y de desarrollo personal, ciudadanía y cívica son los que te van a ayudar ahora en estas prácticas culturales. También en el área de matemática estás aprendiendo a organizar esos datos en tablas estadísticas y poder interpretar, ¿no? Para que en tu ficha técnica tengas sistematizado toda esa información. Bien, como ya tienes claro todos estos insumos, te pregunto entonces, ¿cómo es una ficha técnica? ¿Cuál es su estructura? Bien, posiblemente estás conversando con la persona o estás recordando las fichas que hiciste alguna vez en el aula. Bien, pero ahora vamos a explicarte de cómo se elabora una ficha técnica. Pero para ello, estimado estudiante,
te pido que hagas uso de tu imaginación, ¿ya? Porque en base a esa imaginación vas a poder escribir una ficha técnica. Entonces, imagina un cuadro de doble entrada, es decir, un cuadro que tenga 2 columnas y 6 filas, ¿ya? Ahora, representa esa tabla en tu cuaderno u hoja de apuntes que tienes a tu lado. Represéntalo. Una tabla con 2 columnas y 6 filas. Ya lo tienes, ¿sí? Bien, en la primera columna vas a escribir el subtítulo de los aspectos que vas a informar. Y en la segunda columna, la información propiamente dicha. Bien, entonces, confiando en que ya lo tienes, ¿no?, representado esa tabla de 2 columnas, ¿cuáles son los aspectos que vas a considerar en la primera columna? ¿Ya? Los aspectos que vas a considerar son los siguientes. Recuerda que cada aspecto que a continuación voy a enumerar, las vas a poner en cada fila. ¿Sí? Lo estás haciendo, ¿verdad? Ya. En la primera fila de la primera columna vas a poner el nombre de la comunidad o localidad donde te encuentres. Segundo, la ubicación geográfica de la comunidad o localidad. Tercero, nombre de la práctica cultural o nombre del personaje del quien quieres informar. 4. Una breve descripción de la práctica cultural o del personaje que vas a informar. Es decir, una descripción de lo que hace ese personaje. 5. Vas a poner una imagen o fotografía de esa práctica cultural. Y 6, y creo que aquí sí es lo más importante, el aspecto emblemático de esa práctica cultural o del personaje a describir. También, estimado estudiante, puedes en otra fila presentar información estadística de lo que viene a ser esta práctica cultural en tu comunidad. Bien, como ya tienes la primera columna ya lo tienes escrita con los aspectos que se te ha dado, ahora vamos a completar la información de cada aspecto, pero para ello te recomiendo nuevamente que revises los apuntes de las clases del área de desarrollo personal y ciudadanía, porque ahí tienes conceptos desarrollados ampliamente sobre las prácticas culturales. Bien, a manera de ejemplo, te voy a brindar información de una práctica cultural identificada en una zona de nuestro país. Esta práctica cultural te lo voy a estar explicando, pero a su vez, cada aspecto que voy mencionando, ustedes van a escribirlo en la segunda columna de la tabla que has representado. Bien, en la primera columna, la primera fila dice nombre de comunidad o localidad. Vas a escribir
el nombre completo de la comunidad o localidad donde te encuentras, indicando su categoría. Es decir, será un centro poblado, un anexo o una comunidad. En nuestro ejemplo vamos a hablar del anexo de San José de Huarcaya. En la segunda fila vas a poner la ubicación geográfica de tu comunidad o localidad. Allí vas a detallar las principales características geográficas de tu localidad o comunidad, indicando a qué distrito, a qué provincia y departamento al que pertenece. En este caso, en nuestro ejemplo, se pone que San José de Huarcaya es un anexo del distrito de Santiago de Lucanamarca en la provincia de Huancazancos en el departamento de Ayacucho. Está localizado a 3.489 metros sobre el nivel del mar en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Se encuentra a 195 kilómetros de distancia de la capital Huamanga y su vía de acceso lo comunica a 5 horas de viaje con la capital. El tercer aspecto de la tercera fila nos pide que hagamos el nombre de la práctica cultural o el nombre del personaje que vas a describir. Aquí quiero detenerme. Son dos cosas, estimado estudiante. Ustedes habrán visto que en las sesiones de desarrollo personal, ciudadanía, las prácticas culturales también están relacionadas a personajes que cultivan algún tipo de cultura y lo vienen transmitiendo. Por ejemplo, los artesanos, ¿no? O los sabios de la comunidad, y que tú quieres recoger esa información. Por eso es que aquí te pide nombre de la práctica cultural o nombre del personaje a describir. Para nuestro ejemplo, vamos a escribir el nombre de una práctica cultural. ¿Ya? Nombre: conservando plantas tradicionales con propiedades medicinales. Ese es el nombre de la práctica cultural. Conservando plantas tradicionales con propiedades medicinales. Ahora, en la cuarta fila, vamos a hacer una descripción de esa práctica cultural. Aquí vas a tener en cuenta los hallazgos que has logrado producto de tu investigación bibliográfica o de las entrevistas que has realizado. Aquí se trata de describir, precisar cuáles son esas características que tiene esta práctica cultural o, repito, del personaje que has identificado. En nuestro ejemplo se hace la siguiente descripción. En la comunidad, la mayoría de las familias tienen pequeños huertos donde cultivan plantas tradicionales con propiedades medicinales. Cada familia tiene variedades diferentes. ¿Ve? Esa es una descripción de la práctica cultural. Luego, vas en la quinta fila, vas a adjuntar una imagen o fotografía que has podido captar, ¿no?, de esa práctica cultural o del personaje. Y en la última fila, acá es fundamental, te decía, que pongas el aspecto emblemático. Es lo más relevante de la ficha. Aquí vas a escribir las características que tiene esta práctica cultural o del personaje, pero que guarda relación con una buena convivencia, ¿no? Que tenga una relación con el medio ambiente, que se desea difundir para que la población lo considera como un ejercicio ciudadano responsable. Debes justificar la importancia, la valoración de esa práctica cultural
¿no? Siempre dentro de la diversidad cultural y dentro de la identidad, estimado estudiante. Por ello, aquí en este aspecto emblemático, tienes que argumentar, ¿no?, el por qué esta práctica es emblemática, o sea, por qué debes conservarla. Sigamos con el ejemplo. ¿Qué se ha puesto como aspecto emblemático de esta práctica conservando plantas medicinales en nuestra comunidad? A ver, dice: ante una necesidad por enfermedad o dolencia que sufre algún poblador, ofrecen la planta que tienen, los miembros de la comunidad ofrecen la planta que tienen para atender las dolencias ante el llamado del presidente de la comunidad. No hay mezquindad, sino solidaridad entre ellos, porque le dan mucho valor a la vida humana. Qué bonita práctica, ¿eh? Entonces, con todo ello, has logrado hacer tu ficha técnica, ¿ve? En la primera fila están los aspectos, en la primera columna, y en la segunda columna están la descripción, la información que has recogido, sino que está sistematizado en una ficha. Estimados estudiantes, yo creo que tu imaginación es muy profunda y has logrado representar, ¿no?, una ficha técnica con las orientaciones que se te ha brindado. Recuerda que estas fichas que tú vas a elaborar te van a servir como insumo para diversos aprendizajes. Recuerda que en este mes vas a presentar una propuesta de iniciativa ciudadana para preservar esas prácticas culturales que acabas tú de transcribir en una ficha técnica, y con ello puedes garantizar un ejercicio ciudadano responsable de tu comunidad. Felicitaciones, estudiantes, por haberlo logrado. Bien, estudiantes, ya culminado estas actividades, nos gustaría que brindes tu opinión del trabajo realizado. ¿Consideras de utilidad lo aprendido el día de hoy? ¿Por qué? Repito, ¿por qué consideras de utilidad lo aprendido el día de hoy? Bien, seguro esa respuesta que tienes es muy valiosa y lo debes estar registrando en tu cuaderno. Para consolidar los aprendizajes de lo aprendido el día de hoy, estimados estudiantes, vamos a dejarles como reto de esta semana, tanto para los estudiantes del tercero y cuarto grado, lo siguiente. Van a realizar 3 fichas técnicas de las prácticas culturales o la descripción del personaje que has identificado en tu comunidad o localidad. Estas prácticas que vas a presentarlo en fichas técnicas deben tener los argumentos de valoración e importancia de difundir. Después de haber elaborado las fichas, por favor, haz lo posible de tomar una foto de esas fichas y envíalo a tu profesor o profesora para que recibas sugerencias. Si no te es posible tomar las fotos, comparte esa información con los miembros de tu familia. Adjúntalo como evidencia para que lo pongas en tu portafolio. Estimado profesor, profesora, siempre vamos a reiterar nuestro agradecimiento por participar de esta sesión, ¿sí? Siempre también te vamos a pedir que sigas apoyando a tus estudiantes ahora en realizar estas fichas técnicas, ¿no? Los diálogos que tú estableces con ellos son muy importantes porque les permites aclarar algunas dudas que pueden tener.
Igual para ti, estimado padre y madre de familia, muchas gracias por el tiempo que estás brindando a tus hijos. El estar pendiente de sus procesos de aprendizaje, el estar pendiente de las actividades y tareas que están realizando, se convierten en ustedes en nuestros principales aliados para que ellos sigan aprendiendo. Gracias por tu trabajo, papá, mamá. Bien, conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.